2 minutos pasan de las 8 de la mañana y nos vamos a quedar hablando a propósito de la escalada bélica a nivel internacional. Saben ustedes que ahora la intervención de Estados Unidos genera un panorama incluso más complejo. Recordemos que Israel e Irán están manteniendo una situación de escalada en la violencia que llama la atención. Y algunos mendocinos o algunas personas que viven, por ejemplo, en Israel y que pudieron ser testigos de cómo es la dinámica, llama poderosamente la atención cómo está casi institucionalizado esto de que existen ciertos refugios. Y tenemos la presencia de una persona, un mendocino, él es José María Videla, subsecretario de Relaciones Institucionales, con quien hablamos, de hecho. ¿Qué tal? Bienvenido, José María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hablábamos con vos hace una semana y qué bueno tenerte acá, porque la verdad que han sido momentos de extrema atención. Lo digo con cierta sonrisa porque nos da alegría verte bien. Ese día nos estábamos un poco nerviosos por una cuestión lógica de no querer perder los vuelos, lo complicado que habrá sido salir de Israel, pero vamos al inicio. Estabas en Israel por otro motivo que nada tenía que ver con esto, por supuesto. Exactamente, había sido invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y la Embajada de Israel en Buenos Aires a hacer un seminario al Instituto de Liderazgo del Histadrut. Y bueno, y fuimos ahí. Perdóname, acá quiero hacer un paréntesis. Evidentemente manejan con mucho sigilo todo tipo de información, porque si te invitan, uno supone que un ataque de este tipo no surge de un momento para otro. Evidentemente está recontrapensado. Y así todos los invitan. Bueno, es porque siguen con su actividad y con su vida. Nosotros tuvimos una charla de las que reemplazó las que teníamos del seminario, sí, cuando empieza el conflicto, en la cual estuvo una persona que fue jefe de la unidad 3800 del Mossad, que es una unidad de cibercuestiones, de alguna manera. Y él nos decía que un ataque como este, que no creamos nosotros que se organizó es un ataque que se viene organizando hace más de 10 años. Claro. Y ellos obviamente deben tener el clearing de seguridad algunas personas y otras no, y seguían organizando actividades. De hecho, cuando nosotros nos vamos de Israel, en la misma tanda que nos sacan a nosotros de Israel, había gente de la India, de Nepal, de Guatemala, de Colombia, de distintos países que hacían diferentes programas. Estaban ahí. ¿Cómo es estar ahí, que te sorprenda la guerra? Porque en definitiva fue eso, un ataque a Israel, y a vos te tocó también vivir los ataques de Irán. Se dio la cúpula de hierro, no sé si por primera vez, ya le ha pasado en otra oportunidad, pero en este momento parecía que Irán lograba penetrar con mayor efectividad ese sistema de defensa que tiene Israel. Contanos un poco, porque es muy fuerte. Bueno, a ver, lo primero que hacen cuando vos llegás a Israel, a cualquier edificio, te dicen: hola, ¿cómo le va? Este es el instituto, usted tiene la habitación 207, venga que le mostramos dónde es el refugio, el shelter, dónde es el shelter acá. El shelter es en el subsuelo tal, te lo muestran. ¿Por protocolo? Por protocolo. Te dicen el procedimiento en caso de que suene una alarma de bombardeo, usted tiene que bajar tranquilamente. Y en el momento ese nos decían estar 10 minutos desde la alarma y sale. Que eso después cambió con todos estos ataques de Irán. Las alarmas pueden ser una alerta al teléfono, sino la alarma, la tradicional, que es la sirena que todos vemos, que se escucha en las películas. Pero hay una aplicación que me mostraba. Claro, y después cuando empezó esto, que era ya un ataque constante, claro, nosotros bajamos una aplicación que se llama Sofar, y uno ponía la zona donde vos estabas viviendo, y te avisaba y te decía: alerta, está cerca, esté cerca del refugio. A veces funciona perfecto y a veces te agarraba la sirena directamente porque había algún misil que había entrado. Y así como este refugio en este edificio, ¿había refugios comunitarios? Digo, porque me imagino que habrá casas a donde no hay refugios. En general hay refugios en todos lados. En el complejo donde estábamos nosotros había otros refugios. Después, dentro de lo que nosotros hacíamos para mostrar Mendoza y traer cosas a Mendoza, visitamos 2 municipios, el de Farsaba y el de Haifa, que Haifa fue impactado. Y bueno, nos mostraban: esta es nuestra municipalidad, acá está el edificio oficial, y después nos llevaban a ver el refugio de la municipalidad, que estos estaban muy profundos, y donde tenían un centro de control para prevenir todo este tipo de crisis. O sea que la prevención es estructural en Israel. Totalmente. Sí, claro, están en la hipótesis de conflicto casi histórica, permanente, que no tienen, no digo no la hipótesis, sino los refugios en los otros países, y de ahí también la cantidad de víctimas civiles.
que quedan evidenciados de un lado y del otro, ¿no? Y aparte uno veía en el refugio, cuando uno entra, cuando uno ya estaba más todo el tiempo en el refugio, Sí. veías unos filtros que tenían. Y estos filtros, y bueno, dice, estos son obligatorios tenerlos y reemplazarlos cada tanto tiempo, sirven para el caso de guerra química. Porque si nosotros nos acordamos, en la década del 90, en uno de los conflictos que hubo en los cuales Israel era bombardeado, había temor y amenaza de guerra química. Entonces los refugios tienen dispositivos para prevenir un ataque químico también. Y tenían unas superpuertas para sellarlos y quedarte adentro. ¿La gente qué dice del conflicto? En algún momento parecía que Netanyahu tenía cierto nivel de discusión en el marco interno de Israel. Hoy pareciera que está más fortalecido. ¿Qué se dice ahí de un líder como él? Bueno, eso es una pregunta súper, porque cuando estuvimos en Haifa, que el alcalde de Haifa es un súper personaje político, está hace muchísimo tiempo y es opositor. Le pregunté, porque me parecía interesante saber, y la respuesta de él, obviamente, antes de los ataques, dice, te lo envuelvo para regalo y te lo llevas. A Netanyahu, claro. A Netanyahu. Y... o sea, había como una resistencia y está la sociedad dividida, pero una vez que comienza esto, la sociedad se unifica y bueno, y lo que tiene la sociedad israelí, que es impresionante, pensemos que la mayoría de la gente que no está acostumbrado, ¿qué pienso que trata de hacer? Ver cómo sale del área de conflicto, que era uno de los problemas que tenían todas las delegaciones que estábamos para salir del área de conflicto. ¿Sabes cuál era el otro problema? Todos los israelíes alrededor del mundo que están desesperados por volver a defender su país. O sea, eso te marca que cuando mucha gente en muchos países hay guerra, quieren salir, en Israel quieren volver a defender su país. Y la identidad es fuerte. Es impresionante. ¿Y cómo fue el operativo para retornar, para volver? Recién decías, compartías con un montonazo de personas de diferentes nacionalidades. ¿Y cómo fue la escapada, en definitiva? Nosotros, el proceso para irnos de Israel fue de la siguiente forma. Salimos en una van. También está organizado, todo organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes agradezco enormemente, porque nos invitaron, porque se preocuparon por sacarnos a nosotros y porque costearon tanto el programa como que nosotros pudiéramos volver. Se ocuparon ellos y realmente se ocuparon y han tenido una actitud excepcional, al igual que el embajador de Israel en Buenos Aires. Fuimos en una van hasta el límite entre Israel y Jordania, que era increíble porque uno veía que había mucha gente que también quería salir. De ahí uno hace un control, un checkpoint, y vas a la aduana israelí. Llegamos a la aduana israelí, ahí nos impresionó a todos porque estábamos nosotros bajándonos para unirnos a toda la gente que hacía aduana, y de repente pasó una caravana como en las películas de 15 más o menos, serían 15 camionetas Chevrolet Suburban que salían para Jordania, que probablemente eran de la embajada americana o de alguna embajada, yo creo que la americana, que salían rápidamente. Ahí, una vez que uno hacía la aduana, nos cambiamos nos subimos a un colectivo árabe, jordano, y nos trasladó de la aduana israelí a la aduana jordana. Cuando llegamos a la aduana jordana fue todo un proceso, nos sacaron los pasaportes a todos los que iban, ya iba mucha gente de distintos países, nos sacaron los pasaportes y tuvimos un proceso largo, que tuvimos que comprar una visa, esperar a que le hicieran, proceso bastante largo, y de ahí cuando obtuvimos el ingreso a Jordania, nos esperaba un colectivo de la Embajada de Israel en Jordania, en el cual se iban sumando grupos. Nosotros éramos el grupo de los argentinos, eran el intendente de Yerbabuena, el intendente de Crespo Entre Ríos, un funcionario, el secretario de gobierno de la Municipalidad de Cruz y yo, y después habían gente de Uruguay, de Paraguay, y latinoamericanos. Sí, y después se sumaron una delegación de gente de la India, de Nepal, y nos iban juntando todos y nos trasladaron ahí, y después
Bueno, era un drama para, o sea, ver Impresionante. cómo conseguían un vuelo para sacarnos. Claro. Lo último que te pregunto, José María, y te pido en lo posible brevedad, porque sabemos que vos sobre todo estás apurado, pues daría para quedarse a charlar mucho más. ¿De Gaza se dice algo? Porque viste que ahora viró todo hacia el otro lado y hay conflictos para donde mires tiene un conflicto abierto Israel. Bueno, ustedes que son periodistas son los que más saben de estos temas. Cambia el foco de atención y Gaza pasa a un segundo plano total, si ustedes se fijan. Claro. O sea, Hoy es Irán. el foco cambió. Fíjense también que que de Ucrania, sí, es verdad, la guerra Rusia. Ucrania-Rusia tampoco se habla más. Sí, parece que Israel tiene muchos frentes, ¿no? Ahí abierto, y bueno, debe ser un día a día muy complejo. Evidentemente para nosotros es como algo tan ajeno. Inimaginable. Para un país sin hipótesis de conflicto cercano. Uno valora lo que es nuestro Claro. país, no solo el asado y el fútbol, No, sino claro. la paz y la Claro. tranquilidad. Totalmente, que es fundamental. José María, gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés una agenda súper cargada, te has hecho un espacio para venir y contarnos en primera persona. Hace una semana estabas ahí. Lamentablemente el conflicto sigue, más allá de que hubo, lo decía Cata, un anuncio de alto al fuego ayer en realidad, pero está ahí medio... Sí, ya hubo una ya violación hubo al bombardeos, entonces está ahí en una nebulosa, no sabemos bien qué va a pasar. Esperemos que esto se solucione por la vía diplomática, que es lo que debería suceder, aunque parece difícil. Ojalá, porque creo que la diplomacia es lo Debería que primar sobre es lo que todo. debe primar sobre todo. Gracias por tu tiempo y por Gracias, tu testimonio, José. muy valioso. Muchísimas gracias a ustedes. José María Videla aquí con nosotros, secretario de Relaciones Institucionales. Hace una semana estaba en Israel. Hoy, por suerte, estás aquí con nosotros. Gracias, es un placer.